No hubo amén, pero bueno. Usted va a tener la oportunidad de hacer preguntas. Y hay dos enfoques en este momento, y el número uno, de cómo vemos la iglesia del Señor en la actualidad. ¿Cómo vemos la iglesia del Señor hoy? Y número dos, el segundo enfoque es ¿para dónde va la iglesia? Amén. ¿Qué estamos viendo venir a la iglesia? ¿Y quién es la iglesia hoy? Amén. Así que quisiera que empezara mi amado apóstol Conde, ¿cómo ve la iglesia hoy? Y arrancamos en materia. Ok, muy bien. Dios les bendiga a todos. Gracias, apóstol, por esta oportunidad. Bueno, miren, ¿cómo está la iglesia hoy? Arranquemos la diapositiva un momentito. Yo no sé si el video bueno, entonces ponemos el video y luego la diapositiva. Este video es un resumen de lo que es la iglesia, el centro cristiano. Desde 1993, un sueño se había gestado en el corazón de Dios. Luego se convirtió en la visión del apóstol José Satillo dos Santos para hacerse realidad bajo la dirección de nuestros pastores presidentes, Mauricio y Nora Conde. Somos Centro Familiar Cristiano, una iglesia que trabaja incansablemente por un propósito muy claro: establecer el reino de Dios por medio de la predicación del Evangelio, formando discípulos productivos, con un estilo de vida diferente y una visión misionera, e intentamos esforzarnos al máximo para conseguirlo, con esfuerzo y sacrificio, pero con la formidable ayuda de Dios. Hemos compartido la palabra profética, el llamado, el mensaje restaurador, superando las fronteras y distancias. Hoy nos hemos extendido a más de 30 comunidades por todo el departamento de Sucre, Córdoba y Antioquia, compartiendo el amor de Dios con todas las personas, y no pararemos de crecer. Contamos con una estación radial que transmite el mensaje de salvación, programas de edificación para la familia, noticias y entretenimiento durante 10 horas al aire. Nuestra misión como iglesia es ser guiados por el Espíritu Santo, comprometidos con la expansión del reino de Dios, restauradora de vidas, formando discípulos productivos que cumplan con el propósito de Dios en sus vidas. Hemos desarrollado todo un sistema de crecimiento llamado Plan de Discipulado Global, una estrategia que cada día acerca a más personas a Jesús, ganando uno a la vez. También nos extendimos a lo largo y ancho de nuestra ciudad, a través de los más de 200 grupos de cambio dispersos en cada barrio, bendiciendo todas las semanas a nuestra amada Sincero. Contamos con la Fundación Colombia, Tierra Feliz, llegando a todos los ámbitos de nuestra ciudad, mostrando el amor de Dios a través de obras que contribuyen a la satisfacción de las necesidades físicas de los más necesitados. Así también damos la oportunidad de desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha entregado a cada uno de los hijos de la casa y cada ministerio de apoyo, ayudando así a ensanchar el potencial que cada uno tiene dentro de sí para cumplir con excelencia la labor dentro del reino de Dios. Actualmente contamos con una gran carpa que reúne a más de 4.000 personas para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. En Centro Familiar Cristiano tenemos el respaldo de un Dios todopoderoso, una palabra siempre fresca, gente idónea,
llena de deseos por servir y dispuestas cada día a crecer en el carácter de Dios para bendecir nuestra ciudad, Colombia y las naciones. Somos una casa con pasión apostólica y visión misionera. Ok, ahí estaba, ese es un resumen de lo que es la iglesia. ¿Y por qué quería que miráramos esto? ¿Cómo está la iglesia actualmente? Yo la defino en una frase. En general, obviamente no en todo, pero en general la iglesia tenemos presencia, es decir, la iglesia está presente, pero no hemos logrado una influencia adecuada en nuestra sociedad. Es como estos monitores que están aquí al frente. Usted los ve desde allá atrás. Ellos están presentes. Pero si estos monitores no estuvieran cumpliendo la función, ¿cuál es su función? Es un retorno. Simplemente estarían presentes, pero no cumplirían su propósito. Mire esto que está acá, hijo, la diapositiva primera. Hay unas estadísticas que preocupan. Sigue. Mire esto que está aquí. En Guatemala se dice que el 40% de las personas proclaman ser creyentes evangélicos. Sin embargo, el país todavía sufre corrupción, pobreza y división étnica. Guatemala es uno de los países con los ministerios más grandes, con las iglesias más prósperas. Pero hay un problema interno. Entonces uno tiene que preguntarse qué pasa. Sigamos. Ruanda, el 80% de la población proclama haberse convertido al cristianismo. Sin embargo, en 1994 Ruanda sufrió un terrible genocidio. Y las crisis de África son fuertes. Su tema moral, epidemia de SIDA, son muy fuertes. Sigamos, por favor. En los Estados Unidos, el 85% de las personas se identifican como cristianos. Y una tercera parte proclama haber nacido de nuevo. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de Estados Unidos cada día? Que hay una crisis moral lamentable. Entonces, ¿por qué esto? Y aquí sería el punto, porque tenemos un conflicto, y es este conflicto que está en la pantalla. La realidad es que la iglesia está entre estas dos alas. La mente secular y humanista que está influenciando la perspectiva bíblica. Hoy estamos entonces con una iglesia presente, pero que no está ejerciendo una influencia transformadora. En gran medida, obviamente, hay sectores que lo hacen, pero hablemos del cuerpo en general. Entonces yo creo que, mi apóstol Mayor, esto es uno de los puntos que más nos llama la atención. En estos datos pequeños de países como Guatemala y otros, y aún no vayamos tan lejos, vayamos a nuestras ciudades, Colombia. Tenemos iglesias que crecen, pero ¿qué tanto afectamos en esta ciudad? O sea, internamente dentro de nosotros hay crecimiento, pero ¿qué tanto estamos logrando transformar la sociedad y ser de influencia? Entonces yo pienso que si podemos resumir de parte mía cómo está la iglesia hoy, hacemos presencia, pero nos falta crecer en influencia. Gloria a Dios. No, yo creo que yo estoy de acuerdo con el apóstol. Buenas noches. Buenas noches. Sí, gracias apóstol por estar aquí, por permitirnos estar con gracias por todo. Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que dice el apóstol Conde porque pues es
una realidad. De hecho, Guatemala es una de las grandes interrogantes que nosotros tenemos y siempre lo escuchan muchos de nuestros reyes. Porque, a ver, la iglesia, cuando uno mira en el original, ¿qué es lo que es la iglesia? La iglesia viene para gobernar. Nosotros somos representantes de un reino invisible en un territorio visible. La pregunta es si realmente eso lo estamos haciendo. Yo no generalizaría, pero considero que si un gran porcentaje no estamos, como decía el apóstol Conte, ejerciendo la influencia que deberíamos estar ejerciendo. No hay transformaciones contundentes porque no hemos sido tal vez tan radicales. De hecho, los cultos que nosotros hacemos es como una reunión religiosa, donde cantamos algunas canciones, donde recibimos una palabra, con mucha línea, ¿verdad? Algunos te ponen en la página número 8 del infierno, otros simplemente se motivan, y eso es lo que estamos haciendo. Pero no estamos trayendo la influencia y el gobierno de Dios. Porque culto, las 13 es culto, cultiva una cultura. O sea, la parte espiritual debería guiar realmente la cultura de una nación. Y eso no está bien. Creo que hay mucho desencanto por parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y la gente, pues sí va a las congregaciones y ha crecido fenomenalmente, pero en cambios de transformación, como digo, sin generalizar, porque hay excepciones, pues no estamos ejerciendo el gobierno de Dios, trayendo como iglesia los destinos de una cultura, guiándolos a la manera de Dios. Creo que eso es la manera como yo también creo que está en ese sentido. Amén. Yo creo que una de las cosas que debemos analizar es, primero, ¿quién es la iglesia? ¿Amén? Venimos de una trascendencia donde nos han enseñado que la iglesia es un lugar, que la iglesia son 4 paredes de reunión donde se reúne gente, que la iglesia es ladrillo, es cemento, es madera, que la iglesia, entonces nosotros decimos en nuestro lenguaje, es muy católico, donde decimos voy para la iglesia. Amén. Y se lo decía, creo que el jueves, donde la gente visualiza a la iglesia como un lugar, visualiza a la iglesia como 4 paredes. Todavía nosotros tenemos el lenguaje. Y yo creo que el lenguaje de nosotros dice y habla de lo que nosotros creemos o tenemos en nuestra mente. El solo hecho de que un cristiano diga voy para la iglesia está manifestando el no entendimiento de quién es la iglesia y qué es la iglesia. Entonces yo creo que habría que arrancar por ahí. Número 1, ¿dónde nace la iglesia? Nace nuestro Cristo. Número 2, ¿cuál es el propósito de la iglesia? La palabra, yo creo que no hay mejor expositor acerca de la iglesia que el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice en el libro de Éfeso, dice que que la iglesia es una mujer guerrera, que la iglesia es la novia, que la iglesia es la esposa, que la iglesia da una cantidad de personificaciones o de personalidades acerca de la iglesia o de identidades de la iglesia, caras de la iglesia. Pero ¿cuál es la raíz o cuál es el fundamento de para qué existe la iglesia? El padre envió a su hijo y su hijo terminó enamorado, terminó con novia. ¿Aló? Y le presenta a la novia el padre. ¿Y la novia quién es? Aquella que el hijo vino a reclamar, vino a recobrar. Entonces nosotros somos ese recobro, somos esa iglesia recobrada o somos esa gente recobrada que estaba un día perdida, pero que nos ha recobrado. Y a esa iglesia le dio personalidad el Cristo de la gloria. Aparte de eso, la convirtió en la vasija donde Él estaría habitando con nosotros o habitando en la tierra. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la manifestación de Cristo. Y yo creo que si entendemos esa raíz o esa base,
podemos darle ahora sí camino a lo que en verdad hoy la iglesia debería estar haciendo. Es que, apóstol, esta mañana que hablábamos con el grupo de pastores, creo que hay un asunto que hay que solucionar, pero un asunto que no tiene que ver con las escuelas de discipulado solamente, es un asunto de revelación. Creo que, uniendo esto que usted dice, apóstol, el problema es que la gente que se sienta en la silla en la iglesia no tiene una revelación clara del cuerpo, no de la institucionalidad. Porque la institucionalidad es una cosa, pero el cuerpo. Entonces, al no tener clara la revelación del cuerpo, de eso que usted dijo, vemos a la iglesia como el lugar en que asisto, no el cuerpo al que pertenece. Ahora, cuando usted pertenece a un cuerpo, usted no se puede ir cuando quiere. Epa. Cuando usted entiende que pertenece a un cuerpo, usted sabe que forma parte de un todo y que hay vida. Y que yo soy miembro, y ojo, si un miembro de mi cuerpo, usemos el cuerpo nuestro, si en esta noche usted se cortara o yo me cortara este dedo, ¿cuánto tiempo dura con vida este dedo? Muy poco. Tendríamos que agarrarlo, meterlo en hielo y llevarlo rápido a un cirujano. Pero pregunto, ¿yo puedo vivir sin este dedo? Sí. Póngale que el tema. Yo tengo que entender que el cuerpo es vital para mí. Sí, amén. Es vital. Pero cantidad de miembros, como no tiene esta revelación, por eso vemos los miembros ortopédicos. Que al primer golpe salen. Wow. Porque no son miembros con revelación del cuerpo. Simplemente ortopédicos. Y por eso vemos que Yo le quisiera preguntar, ¿quién es el causante de eso? ¿Quién es el causante de no entender quién es la iglesia? De cuando tomamos un miembro, si tomo un miembro de los testigos de Jehová y le pregunto sobre su asamblea, a veces tiene mucho más claro su identidad que un miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿quién tiene la responsabilidad y por qué no se está dando que el cuerpo sea revelado? Hoy vemos los pastores en las ciudades y aprovecho para saludar a mi amado amigo, mi pastor amado, el pastor Edison Ramírez, que hoy nos acompaña y para nosotros es una honra, pastor, tenerlo. Sí, amén. Apóstol, lo que dijo aquí mi apóstol, por ejemplo, hay cosas que, esto es un proceso histórico, ¿no? A través de los siglos perdimos, por ejemplo, el concepto de la iglesia, lo perdimos. Se diluyó por todo este camuflaje y mutación histórica, religiosa, desde el año 313 con el giro constantiniano. Entonces, desde ahí viene toda una mutación que robó, sustrajo de la iglesia conceptos como la iglesia. ¿Para qué estábamos? Una asamblea para gobernar. Y entonces, nosotros en teología hemos tenido un problema. Cuando yo estudié el seminario, me hicieron ver que lo que hizo Constantino en el año 313 era una maravilla. No. Constantino hizo la mejor estrategia del mundo. Lo mejor. Porque Constantino, ¿qué hizo? La iglesia hasta el año 300 no tenía templos. Si usted mira la historia, no había templos. Porque el templo que había de Jerusalén fue destruido en el año 70. De ahí para allá, según Hechos, ¿qué dice? Que en las casas. Y luego, la escritura de Hechos, mientras tuvo el templo, hablaba. Pero luego, el templo no está. Las casas, la historia, cuando uno lee las catacumbas. Pero aún así, ¿cómo el cristianismo invadió y transformó? Entonces, ¿qué hizo Constantino? No, señores, venga, vamos a darle las basílicas. Los metemos en los templos y los encerramos. Y de las puertas del templo hacia adentro, gobiernan la iglesia. Pero afuera de que gobernaron el cristianismo. Amén. Si recuperamos la identidad, y hoy usted que está en este lugar escuchando esto, el primer llamado es
recuperemos la identidad de iglesia. Yo escucho decir a los hermanos, mi iglesia es tal iglesia. Mi iglesia es tal iglesia. Mi iglesia es Libertad de las Naciones. Mi iglesia es Centro Familiar Cristiano. Mi iglesia es AINCO. Mi iglesia es Dios para Todos. Mi iglesia es Vía la Hermana de Villanueva. Mi iglesia es Vida Nueva. Mi iglesia es Asamblea de Dios. Mi iglesia es tal. Y las denominaciones nos roban, ay Dios mío, los nombres denominacionales nos roban la identidad de cuerpo. Y de una u otra manera nos generan división en la misma mentalidad como iglesia de Cristo. Yo creo también que con base en eso, nosotros somos, pues hoy si hace una invitación por lo que venimos, si somos representantes de un reino, el reino de Dios, hoy tenemos una mala interpretación del reino de Dios. Y nosotros no culturizamos a este sistema, sino que este sistema nos conquistó. Entonces perdimos lo que es la iglesia por una reunión de canciones y peor aún, peleamos. Y yo creo que lo que nosotros debemos es recuperar la iglesia con el sentido mismo de que no es una organización, sino un organismo. Pero entonces, eso es lo que dice el apóstol Conde. O sea, como no tenemos mentalidad de cuerpo, sino de una estructura religiosa, de un constructo cultural. Entonces, no nos sometemos a eso. Yo pienso que ahí es donde hemos perdido cosas tan importantes como el hecho de la influencia. Y tú decías ahora quién es el culpable, pero los líderes. Los mismos líderes que la iglesia. Nosotros, o sea, ¿por qué? Porque eso es lo que le enseñamos a la gente. Comenzando que dividimos una cosa que no se podía dividir, el mundo espiritual y el mundo secular. Entonces usted secularmente, ¿qué hace? Porque aquí en la iglesia es otra cosa. O sea, es una dicotomía. Exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos una disociación. No, yo no tengo una vida secular y una vida espiritual. Yo soy un ser espiritual. Así es. Que está viviendo una temporada terrenal. Así es. Pero la gente tiene al contrario. Se cree que somos seres terrenales buscando un momento espiritual. Por eso es que me Seguramente sería muy bueno que ustedes alimenten su parte espiritual. O sea, no, es que no es al contrario. Ay, por eso es que es tan difícil temas hoy, como por ejemplo política, ciencia. La iglesia se marginó y fíjense que hoy, como ese es el mundo material, no se meta. La iglesia no puede influenciar política, las artes, porque eso es secular y eso es del diablo, eso es etcétera, etcétera. Y entonces, no metas en el templo. Manténgase en el templo y deje que allá afuera lo secular y aquí lo entiendo. Hemos puesto una posición. Nosotros venimos de hace poco, estoy hablando de 20, 30 años atrás, veníamos de una religiosidad con una mentalidad escapista. Es decir, una persona se convertía al Señor, entre nosotros que era convertirse, que repitiera la oración de fe. Y lo mejor, nosotros no le decimos, pero lo mejor que le podía pasar a esa persona era morirse. O sea, porque casi que no te conviene estar aquí. Porque el anticristo iba a venir, entonces ¿para qué van a comprar casa? Si la letra mata y el espíritu vivifica. O sea, venimos de allá, ¿cierto? Y entonces, si usted no venía al culto, porque ¿qué culto cultiva una cultura? Es que nosotros somos el culto, no hacemos culto. Nosotros somos el lugar, no vamos a un lugar. Pero bueno, eso ya sería otra Por ahí van. ¿Cierto? Entonces, como desconocemos, en nuestros seminarios no nos enseñan a ser ministros competentes de un nuevo pacto. Pues lo leemos, pero ¿qué realmente significa eso? Entonces nosotros tenemos totalmente perdido el horizonte por eso, porque nosotros mismos vamos
vamos creando como esas divisiones. Y yo creo que ahí es donde falta de parte de nosotros una mentalidad de graduados, de estudiar, no le sembramos a la gente. Nosotros, por ejemplo, creamos cosas como no los procesos, sino los sucesos. Y enseñamos a un montón de gente que venga el domingo para que reciba su milagro. Por ejemplo, hoy ustedes vinieron hoy a recibir un milagro. O sea, eso es un suceso, y puede ser. Pero eso es lo que vendemos, promocionamos, eso es lo que uno encuentra que la iglesia promociona, pero no le enseñamos a la gente que esto es un proceso. Usted tiene que tener un cambio de mentalidad, como hablamos el día jueves. Y para eso se necesita tomar las cosas del Señor, las cosas de Dios, en serio, y entender que no somos una organización, sino un organismo. Amén. Quiero pegar de lo que acaba de decir don Samudio. Hablando de eso que el Cristo de la gloria dijo, oye, no lo voy a dejar solo, voy a estar con ustedes, soploso de ellos. En Hechos de los Apóstoles vemos el comienzo de pareciera una organización, ¿no? Dice la Biblia que empezaron a darle orden, pero en realidad lo que se estaba moviendo en ellos es precisamente la identidad de la iglesia como organismo vivo. Es la misma vida de Cristo que se sopló dentro de estos 12 hombres. Es la misma vida de Cristo que se sopló sobre lo que ellos empezaron a evangelizar, y se empezó a multiplicar la iglesia, empezó a ir a las ciudades y empezaron a reunirse, pero no a reunirse con el fin de montar una organización como la que hoy existe, a las cuales nosotros le llamamos iglesia, sino que el objetivo era poder multiplicar la vida de Cristo, y quien poseía y era habitación de la vida de Cristo era llamado iglesia, eclesía. Entonces ellos se reunían y lo más chistoso es que el Señor es el primero que dice esta palabra, pero es una palabra que no era hebrea. Es una palabra que no viene de Moisés, no viene del Antiguo Testamento, es una palabra que viene de los romanos. Viene de los griegos, pero viene de los romanos, en el sentido de que cuando ellos se reunían como asamblea, los mismos senadores romanos le llamaban a esa reunión la iglesia. Amén. Entonces, una de las preguntas que vamos a hacernos es por qué el Señor le llama a lo que se iba a convertir su novia, su esposa, el ser más amado y más querido por Dios en la tierra después del sacrificio. ¿Por qué le llamó iglesia? O sea, ¿cuál era la mentalidad y el pensamiento de Dios para ese organismo vivo? Y cuando hablamos de organismo vivo debemos entender que tiene una vida propia. Entonces, el apóstol Conde decía ayer y nos dio tremendos conceptos, puntos y experiencias acerca del crecimiento. La iglesia, en el video decía, pues, tenemos más de 4,000 personas, pero el apóstol Conde están pasando de las 11,000 personas en Cincelejo. ¿Cuántas? 11,000. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto me falta? Si con 100 me duele la cabeza y a veces quiero tirar la toalla, como era 11,000. Pero ayer me enseñaron que no es pensar en cómo hacerlo, sino en qué impide que yo llegue allá. Entonces, teniendo el concepto de vida, hemos construido la organización sin vida. Ay, se me salió eso. Hemos construido una organización sin vida. Nos volvemos excelentes construyendo auditorios, nos volvemos excelentes y decimos, ve a mi iglesia como quedó de bonita. Amén. Y cada día nos estamos aislando de la verdadera identidad de la iglesia. Y creo que ese aislamiento de lo que es la iglesia es lo que nos lleva a no ser eficaces o eficientes en las diferentes ciudades para mostrar y para funcionar como la iglesia. Si yo hago una vista a Caldas, yo creo que el apóstol lo puede hacer sobre Medellín, el apóstol Conde sobre Cincelejo. Yo vivo a Caldas. ¿Qué es la iglesia en Caldas? ¿Para dónde va la iglesia en Caldas? ¿Cuál es la función de la iglesia en Caldas? ¿Aló?
¿Será que estamos preocupados por la función de la iglesia en Caldas? ¿Será que en la actualidad la iglesia cumple el objetivo dado por el Señor? ¿O estamos interesados, ay Dios mío, aquí me voy a meter problemas, por pagar el arriendito de aquí del local del teatro de Libertando las Naciones? Esa es mi preocupación. Entonces, si las ofrendas entraron como son y pude pagar, entonces, gloria a Dios, estamos bien y estamos bendecidos. Y cuando menos pensamos, tenemos la torta de los 20 años como iglesia. Aleluya, estamos contentos. Pero decía el apóstol Conde, ¿cuál es nuestro nivel de influencia hoy? ¿Dónde estamos como iglesia y qué hemos creído que es la iglesia? Los políticos ven la iglesia como un nicho de votos en la actualidad. Ya casi aparecen para alcaldías y consejos. Y hoy hay una realidad, apóstol Mayor. Hoy hay una realidad en el mundo. En gran parte de la sociedad, la gente no tiene problema con Jesús. Ojo con esto, le voy a decir. Cuando usted sale y evangeliza, apóstoles, la gente no tiene problema con Jesús. Lo recibe la palabra. Pero ¿con quién sí tiene problema la gente? Con la iglesia. Con los evangélicos. Con la organización. Con ellos sí tiene problemas. ¿Y por qué? Porque en todo esto que hemos hablado, hemos perdido también esa identidad nuestra de discípulos del Señor. Y como somos un asistente más, no somos embajadores. Porque eso no es comprender lo que es un embajador. Entonces, usted es espiritual mientras está acá las 2 horas. Pero cuando sale y se va a su casa, pierde todo. Así va a ser muy difícil impactar. Porque tendríamos que mantener a todo el mundo metido las 24 horas en el templo, entonces. Pero eso sí está como complicado, como difícil. Entonces, la gente con Jesús no tiene hoy problemas. Por eso es que evangelizar cada día se vuelve más desafiante. Ojo con eso. Porque la gente sí quiere a Jesús, sí quiere a Dios, pero tiene problemas. De hecho, muchos de los ataques que hay realmente son por causa de lo que ven en la iglesia, de lo que ven en los creyentes y de lo que desafortunadamente también ven en nosotros los líderes. Yo creo que esa es la raíz de todas las cosas. Porque también nosotros los líderes estamos dando una imagen de los altares a veces que no hay amor, por el estilo de vida que llevamos. Hoy estamos teniendo un problema. Yo, muy niño, llegué a la iglesia. Yo me acuerdo que años atrás, escuchar que un hogar de un ministro se divorciaba, uno lo veía pronto, y además los ministros eran la luz. Hoy estamos frente a un fenómeno donde ya no es solo la iglesia que pasaba, sino que ya esas aguas de crisis han permeado los hogares de los líderes. Y hoy ya, o sea, realmente, ¿yo qué le digo al mundo secular? ¿Yo qué le puedo decir al mundo? No, la familia es lo mejor. Cuando volteo y miro y estamos teniendo una crisis en la familia de los ministros, separación, infidelidades, y lo peor es que seguimos campantes. O sea, ese es un tema que hay que hablar. Y esa es la iglesia actual. Y esa es la iglesia actual y es la realidad. Pero entonces, una de las cosas que el Señor ponía en nuestro corazón cuando empezamos a hacer reforma es precisamente poder afectar el pensamiento de la iglesia y afectar lo tradicional o lo que se va convirtiendo como en cultura o como verdad para nosotros, que no es verdad, sino más que una fantasía de la iglesia. ¿Qué se vive en la iglesia actual? Número 1, líderes que no se capacitan. 2, líderes que no se dejan formar. Ay, Dios mío, pegó duro. Líderes que llegan a pastores sin una formación. Y hablo de formación en varios aspectos: formación académica, formación personalizada. Si usted ve en la Biblia, cada líder tuvo un formador.
personalizado. Eliseo la tuvo a su Elías, Timoteo tuvo a su Pablo, Juan tuvo a su Jesús. Pero hoy es más importante mi carácter, es más importante lo que yo pienso que mi líder. Ay, Dios mío. Porque como también nos fuimos al otro extremo, el líder se creyó Superman, entonces soy el apóstol y todo me tiene que besar el anillo, poner el tapete rojo y muchos hicieron daño. Pero no quiere decir que porque un billete salga falso todos están falsos, ¿no? Pero entonces el desconocimiento de la formación ha traído que hoy tengamos pastores en los altares que nunca fueron formados, nunca han sido hombres y mujeres que se paren o que se amarren a una sujeción, a un aprender, a un saber, a aprender a hacer las cosas en el orden correcto. Y eso hace que el pastor tenga su poco de crisis, porque no ha podido enfrentar ni siquiera su propio carácter, no ha podido enfrentar ni siquiera su propio temperamento. Entonces, el mismo problema que no se maduró allá en la formación, hoy se encuentra en el altar. Y ahora, como se encuentra en el altar, toca revestirme de una apariencia para que la iglesia no se dé cuenta de mi problema. ¿No sé si me hago entender? ¿Por qué? Porque yo debo mantener mi apariencia. Y hoy entonces, ¿qué tenemos? Pastores que están en pecado, ministros que están separándose, divorciándose. ¿Por qué? Porque nunca fue formado, porque nunca fue tratado. Yo recuerdo que en el instituto donde estudié, que es la Asamblea de Dios del Valle, nos decían, uno no estudia para ser pastor. Y yo creo que el pastor debe estudiar, pero nunca estudiar para ser pastor. No sé si entendió el trabajo. Usted no puede estudiar para ser pastor, el pastorado es un llamado. Pero usted, como pastor, tiene que estudiar. Está obligado a estudiar, a prepararse. Y está obligado a tener una persona a quien sujetarse, a quien someterse, a quien hacerle caso, a quien rendirle cuenta. Pero hoy llamamos a un pastor a que rinda cuenta y se enoja. Ay, Dios mío. O le digo algo que no le guste y entonces ahora pues en el tema de cobertura y todo, yo me retiro, yo ya no quiero estar con usted, apóstol. Amén. ¿Qué piensan, hermanos, de eso? No, es que esto que usted está hablando, mi apóstol, es, aparte de todas estas pérdidas que hemos hablado, démosle otra más histórica. Parece ser, como este es nuestro trabajo también de crecimiento, pero cuando uno va a la Biblia, parece ser que solo el modelo de discipulado sirvió durante el tiempo de Jesús y luego en la época de los apóstoles, Pablo, Timoteo, pero luego de ahí parece que no, se cortó. Porque ese es otro problema, y que esta mañana lo hablábamos, creo, con el grupo. Tenemos un vacío de discipulado. Porque hoy, ¿qué entendemos por discipulado? Cursos, no relaciones intencionales de crecimiento. Amén. Porque el discipulado no es un curso, es una relación intencional. Cuando yo quiero ser discipulado porque tomo aquí a mi amigo, lo pego conmigo y tengo una intención con él. ¿Cuál es la intención? Formarlo para que lo pueda enviar a hacer un trabajo. O sea, eso en la iglesia de hoy es difícil. La palabra discipulado no es ajena, es conocida, pero repito, que entiende la gente. Pastor, el curso. No. A saber un poquito más de la Biblia. No. Es una relación intencional para crecer. Eso no lo tenemos. Cada persona deberíamos tener un discípulo para poder desarrollar esta cultura. Entonces vamos amarrando cosas. Número uno, yo creo que la iglesia necesita una reforma en su identidad. Así es. Número dos, yo creo que la iglesia necesita entender quién es y para dónde debe ir. Sí. Amén. Y yo creo que la iglesia debería volver más exquisita para comer. Ay, Dios mío. Hoy cualquiera abre un garaje y le pone a las naciones o a la estratosfera, y eso, como hoy el diseño gráfico está tan fácil, entonces se genera un logo de la cosa más impresionante, un letrero bien luminoso,
Y la gente dice, ve, pusieron una iglesia ahí. Mi apóstol, eso, permítame usar un concepto que puede ser fuerte, pero es una realidad que está pasando hoy. Yo estoy ahorita con la iglesia tratando una serie de enseñanzas que se llama Rompiendo mis zonas de cautividad. Porque en los años que uno lleva de pastor, y creo que los que somos pastores nos pasa que uno predique, ora, pero hay gente que no avanza. ¿Por qué? Porque hay zonas de cautividad. Y una de esas zonas, estudiando la Biblia, escuchando, compartiendo con otros ministros, que es muy fuerte hoy, se llama la ilegalidad. Hay mucha gente en una zona de cautiverio de la ilegalidad. Recordemos que el primer ilegal del mundo fue el hombre. Sí. ¿Por qué existe el reino de las tinieblas? El reino de las tinieblas es ilegal. Porque los ilegales son los que rompen líneas de autoridad. Los ilegales son los que violan la ley y quieren establecer su propio reino. Y hablando de iglesias, esto es lo que la gente no ve. Usted agarra un carro y va por cualquier calle de las ciudades de nuestro país. Y yo a veces, si se les va a preguntar, yo veo una iglesia aquí. ¿Y de dónde salió? Rompió una línea aquí, rompió una línea de allá. Monta. Y la gente no le importa, se mete, pero lo que no saben es que muchas veces ese líder es un ilegal. Porque ni siquiera Cristo, mire esto tan tremendo, cuando Cristo aparece en el escenario público, lo primero que él hace es el bautismo. ¿Se acuerdan que cuando Cristo se le presentó a Juan el Bautista, qué le dijo Juan el Bautista? No, ¿cómo que yo? No, bautícelo usted más bien. ¿Pero qué dijo Jesús? No, Es necesario. conviene que se cumplan todas las necesidades. Sí. Yo necesito ser legal. Sí. Yo no puedo romper. Ya Juan el Bautista había declarado que venía uno más poderoso que él. Juan el Bautista sabe que Jesús es más grande que él. Por eso Juan dijo, no, usted, yo más bien, No soy digno de desatar sus sandalias. bautícenme a mí, pero Jesús, aquí es donde no ve la legalidad de Jesús. La legalidad de Jesús. Se sujetó a una línea de autoridad. Señores, hoy estamos teniendo un problema. Cantidad de líderes ilegales, iglesias ilegales. Que no me gustó algo del apóstol Samuel, me voy y monto. Así se sale. Me voy, que no me gustó, y a todo el mundo le habla a Dios, porque todo el mundo le habla a Dios. Dios me dijo, Entonces, Dios me mostró. hay una ilegalidad espiritual violenta. Rompen líneas de autoridad, montan proyectos sin las coberturas, sin haber sido enviados. Eso es otra epidemia que también está en aquel cuerpo. Porque cantidad de iglesitas por acá sin una contundencia, sin un respaldo espiritual. Amén. ¿Cómo vamos? Apóstol Samudio, lo escucho. No, es que yo creo que todo se está diciendo en el marco de lo que pensamos, ¿verdad? Pero yo estaba pensando en una frase que tiene la iglesia tradicional, que nosotros la perdimos y deberíamos de recuperar esa frase para nosotros, entendiendo el significado. Ellos dicen, en temas profundos, ellos dicen, doctores tienen la Santa Madre de la Iglesia. O sea, lo que quiere decir es lo que para usted ser un ponente de cosas profundas es porque tiene que haber una formación. En otras palabras, tiene que ser competente, tiene que tener conocimiento, entendimiento para decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no ocurre con nosotros. Aquí cualquiera es un doctor. Es decir, que cualquiera aún hace postulados doctrinales. Se le ocurrió porque soñó. Entonces, hoy en día, yo me pregunto, si nosotros somos la imagen de Dios aquí en la tierra, y la iglesia es la imagen de
es el cuerpo de Cristo, la representación visible del Señor. ¿Qué es lo que el mundo está viendo? O sea, lo que está viendo un venón. O sea, eso es un abstracto lo que nosotros tenemos. Realmente no se puede conocer qué es realmente. ¿Por qué? Porque cada persona, lo que tú eres, lo que la pastora te decía ahorita, un creyente llega ahí, al principio el pastor es lo máximo, le aprendió mucho, ya después el pastor no sabe tanto, y después comienzan a que este pastor yo creo que lo que necesita es hacer esto, esto y esto. Y después ya no le anota, como hemos dicho muchas veces, Yo sé más que el pastor. ya no le anota los 5 puntos del pastor, sino los 5 errores del pastor. Y entonces ahora, él se va para la casa, hay una vigilia, o comienzan a orar, y ahora Dios le mostró. No, peor aún, les revela. Ese es un problema, ¿cierto? De la revelación que muchos tienen, que se creen que Dios me dijo. Cuando una persona quiere hacer cualquier cosa, dice, Dios me dijo. Y cuando te quiere insultar, te dice, te voy a decir algo en el amor del Señor. Cuando alguien te dice así, tú ya sabes que no, dígamelo de frente. ¿Cierto? Entonces, o cuando no quiere darle la aprobación a uno, le dice, no tengo paz. Entonces, disfrazamos el hecho de que yo no esté de acuerdo contigo cuando dice no tengo paz. Si te quiere insultar, entonces te va a decir, apóstol Conde, en el amor del Señor quiere decir una palabra. No, dígame apóstol, no me gustó esto. ¿De frente? Sin amor. Y la otra cosa, es cierto, Dios me dijo. A mí la gente muchas veces me dice, pastor, Dios me dijo. ¿Usted qué piensa? Y dice, sí, creo que yo voy a opinar después de que Dios dijo. Claro, sí. Ya de para arriba. Si usted me dijera, pues yo podría decirlo. Pero si cuando a mí Dios me dice, hermano, a mí qué me importa lo que usted piensa. Sí. Oye, ¿cómo voy a? Pues, o sea, que respeto. Dios te dijo, ¿qué pienso yo? Eso no. Amén. Entonces, para ir concluyendo cosas, hoy se necesita una iglesia que pueda funcionar. Número uno, con la vida de Dios más que con la organización. Ay, Dios mío. Porque lo que puede cambiar y transformar este mundo es la vida de Dios, no nuestras organizaciones. Ay, Dios mío. ¿Quedó claro eso? Las organizaciones se pueden llenar de todo el billete que usted quiera. ¿Aló? Podemos llenarnos de gente rica, pero si no está la vida de Dios, vamos a seguir haciendo de este planeta la misma porquería. Ay, Dios mío, muy fuerte que me salió. Qué pena con los apóstoles. Pero estamos escuchando casos de corrupción política. En la televisión todos los días hay casos, denuncias, toda la cosa. La pregunta es, ¿cuándo la iglesia va a crecer? ¿Cuándo la iglesia se va a encargar de entrenar la vida de Dios dentro de él? ¿Cuándo la iglesia se va a hacer cargo de la vida que tiene adentro? ¿Aló? Dejarla producir para traer cambios en todo nuestro entorno. La influencia, como decía el apóstol Condiaba. ¿Cuándo va a hacer eso? Para que tenga el nivel de discernimiento y en vez de estar metido en qué me va a decir Dios para mañana si viene el carro o no viene el carro, qué me va a decir Dios para mañana si mañana me pongo la blusa roja o la naranja. ¿Cuándo la iglesia va a asumir la responsabilidad? ¿Cuándo la iglesia va a amar el conocimiento, el crecer, el poder funcionar como iglesia para poder desarrollar el propósito que Dios tiene como la iglesia? Yo soy de los que creo que Dios no tiene afán. Yo soy de los que creo que igual Dios ya terminó su proyecto en la Biblia. ¿Aló? Sí. Ya está Apocalipsis y en Apocalipsis todo acaba. ¿Aló? Y todo vuelve a comenzar. O sea, el final ya está, el final de la película ya estuvo establecido. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde estamos apuntando? ¿Vamos a seguir en el sueño de evangélico donde todo es perfecto y cuando nos vemos en medio del problema salimos corriendo o nos desilusionamos? ¿O vamos a empezar a entender y a comprender nuestra verdadera identidad como iglesia? A darle la responsabilidad que tenemos con la vida que llevamos dentro. A poder entender que nacimos de nuevo. Que necesitamos crecimiento y para ese crecimiento me decía el apóstol Conde cuando lo recogí del aeropuerto, me dijo una de las claves de una iglesia es la alimentación. Una de las claves de la iglesia es cómo se nutrió cuando era una niña. Hoy la iglesia nace adulta, ay Dios mío, no vive en el proceso. Y yo veo gente que
lleva un año, lleva 6 meses en la congregación y anda más perdida que el hijo del Inver. ¿Aló? Lleva 20 años en la iglesia y todavía no sabe qué es la iglesia ni para dónde debe ir la iglesia. Lleva 30 años en la iglesia y no sabe a dónde dirigirse. Entonces, otra de las preguntas que quisiera hacer para casi que ir cerrando es, mis amados apóstoles, ¿para dónde ven? Bueno, primero, el estado en que está la iglesia, ¿qué hay que hacer? Yo le he titulado Reforma. El estado en que está la iglesia hoy, ¿qué hay que hacer? Es que lo que Dios está haciendo es una reforma. Y eso es lo que le digo. Siempre que la iglesia entró en etapas de decadencia, ¿qué hizo Dios? Una reforma. Levantó un reformador. Uno a veces cuando habla de reforma, ¿en quién piensa? Solamente Lutero. Pero es que esa no es la única reforma. Si uno mira, ¿quién es el primero que vino a reformar la iglesia? Por decirlo, o Jesús. Sí. Jesús es el primer reformador. Fíjese el sermón del monte. ¿Qué dice Jesús? Oíste que fue dicho, mas yo digo. Lo que Jesús quería era traer una reforma al sistema religioso de su momento. Por eso Jesús lo mataron, porque es que no es fácil ser reformador. No es fácil ser reformador. Pero Jesús fue nuestro primer, y a partir de ahí cada vez que la iglesia ha necesitado, y ahí aparece la figura de Lutero y de otros reformadores, y creo que en esta época eso es lo que Dios está levantando. ¿Qué reformas podría aplicar la iglesia ya? Bueno, yo desde las cosas que le están haciendo daño, de la corrupción que podemos mencionar, ¿qué reformas o qué puntos podría hacer la iglesia ya? Y la iglesia está aquí escuchando. Bueno, yo creo una cosa. En primer lugar, lo que hay que volver a darle forma, porque se dé forma, darle forma es a volver al diseño original de Dios. Pero el asunto es que hoy no tenemos una iglesia edificada conforme al diseño de Dios. Es decir, mucha gente ni siquiera tiene el diseño para edificar la iglesia. Aprendió a hacer cultos, aprendió a predicar, y muchas veces eso es lo que nosotros estamos haciendo. Y como veníamos de voy a retroceder un poquitico a los comentarios que estaba aportando atrás, porque hoy en día nosotros, nuestros muchachos o la generación de nosotros que nosotros venimos no estudiaron, ¿sí? Muy pocos. Entonces, por eso no tenemos gente influyente en la nación. Hoy en día los otros se prepararon y cambian leyes, y nosotros queremos con un pañuelito blanco cambiar Colombia. Y Colombia no lo vamos a cambiar con un pañuelito blanco ni cambiando por las calles de Cali. Vamos a cambiarlo cuando nuestros muchachos sean competentes, o sea, alguien que estudió, alguien que sabe, que es capaz. Yo pienso que eso es algo que nosotros tenemos que volverle a dar forma. Otro aspecto muy importante que nos ha hecho mucho daño es que nosotros le enseñamos a la gente a tener una vida cristiana. Vamos a meterme en problemas. La vida cristiana Tiene libertad. Pero el día que nosotros dejemos de enseñar a la gente la vida cristiana, que son normas, conceptos religiosos, y que más bien le enseñemos a la gente a manifestar la vida de Cristo, eso va a ser muy diferente. O sea, yo tengo que ser un transmisor de la vida de Cristo, pero resulta que hoy día lo que yo tengo en los discipulados es la vida cristiana. Entonces, ¿usted qué puede hacer, qué no puede hacer? Y eso aquí cambia una cosa, y cambia otra. Aún en la misma congregación, los mismos líderes cambian las reglas de juego. O sea, aún en consejería, yo puedo decir una cosa, pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Que resulta que lleva conmigo 20 años. Entonces, más que sí lo está diciendo, porque me lo he escuchado bien. Y eso yo creo que nos distancia mucho. Entonces, una de las cosas también es entender que nosotros no somos la manifestación de una religión,
sino que nosotros somos lo que debemos de ser, el manifestar la vida de Cristo. Tenemos que reformar un sinfín de cosas, porque no me encargan y toda la noche, pero yo pienso que es cambio de mentalidad. Eso es lo primero. Si la iglesia no cambia, por ejemplo, mira el problema que hay con el ministerio quinto. Entonces, uno lo sataniza. Pero quitémosle el rótulo del ministerio quinto, de apóstol. Hay que entender que algunos percibieron o perciben los ministerios como un cargo. Eso no es un cargo, es una función. Entonces, resulta que yo voy a Miami, vengo y ya soy apóstol. ¿Por qué? O soy apóstol para poderte mandar a ti. No, es que yo ya no soy pastor, ahora me ascendieron apóstol. Esto no es un ascenso, esto no es jerárquico. Por eso yo decía, doctores que nada más la Santa Madre Iglesia. Pero nosotros vemos evangelistas haciendo labores apostólicas, es decir, poniendo fundamentos sin conocer el diseño de edificación de la iglesia. Yo sé que ustedes tienen cosas por ahí raras, no raras, sino que ameritan explicar. Pero si nosotros vamos a hacer una construcción, yo creo que será que el decorador podrá leer los planos. El decorador no sabe de planos. ¿Será que el arquitecto podrá decorar? De pronto no sabe decorar, no tiene ese gusto. Pero si nosotros hacemos una edificación, yo tengo que tener arquitectos, ingenieros, maestros de obra, vienen ayudantes, después va a venir alguien que haga la obra blanca, y después que esté la obra blanca, yo creo que llegan los decoradores. Sí. Y todos ellos necesitan un administrador. O sea, es un equipo. Y la iglesia, lo que hoy debe tener también es aprender que no es bajo la unción de un hombre que levanta un reinito, conforme lo que él piensa, sino que es un equipo lineal, donde no competimos, sino que nos complementamos. Que cada uno tiene una función de parte de Dios, y al recibir el llamado, él es capacitado en posición, pero él debe desarrollar esa capacitación. O sea, eso se debe de aprender. Yo creo que también eso hay que reformar. Ahora, yo tampoco quisiera que quede esto aquí, pues como dejar un ambiente de que estamos muy mal. No, porque entonces es que antes estábamos mejor. Yo creo que antes no estábamos mejor. Ahí para mí tema es la siguiente pregunta: ¿para dónde vamos o para dónde deberíamos ir? O sea, yo creo, O sea, ¿qué creen yo ustedes creo que que Dios está haciendo el Señor en este momento? reformando. Hay una reforma. Nosotros estamos reformando nuestra mentalidad. Hay hombres de Dios que Dios está levantando. Tenemos una visión ahora diferente. Yo, por lo menos, yo creo que yo voy a tener lo que le enseña a la gente y lo que yo quiero tener hoy en día como pastor de tantos años. Porque me he pasado toda la vida. Yo tengo 4 cosas que le debo enseñar a la gente, pero las tengo. Uno es que tengo un espíritu enseñable. En el momento en que nosotros creamos que ya no las sabemos todas, hasta ahí vamos a llegar. No, yo tengo un espíritu enseñable. Y los líderes de hoy, y los pastores y ministros, todos los ministros debemos de tener espíritu enseñable. 2, debemos de tener un espíritu transferible. Yo estoy aquí, pero de aquí me van a llevar aquí. Si soy enseñable, entonces me puedo dar, no, pastor, no es que esto lo hemos hecho así toda la vida y aquí usted no venga con cosas nuevas. No, yo voy a ser transferible. La otra cosa que nosotros debemos de tener es un espíritu inofendible. Y cuando hablo de espíritu, estoy hablando de mentalidad.
Madurez. Entonces, yo no me voy a ofender. Tú estuviste en la red, ¿verdad? Y muy lindo lo que nos enseñaste. El día hay peso de gloria también y de conocimiento. Deberías estar aquí también. Pero si cualquier cosa que tú me digas, yo me voy a ofender. Nunca voy a hacer. Y la gente, uno muchas veces no sabe ni cómo decirle a una persona algo, porque dice, se va a enojar. Sí. Nosotros debemos de tener un espíritu inofendible también. No nos ofendemos. Y yo creo que sí. A mi apóstol mayor, en esa pregunta, ¿para dónde va la iglesia? Entre todo esto, sumando el elemento más, pero creo que es fundamental. ¿De dónde parte toda la crisis de conceptos que podamos tener? Indudablemente, como ya dijimos en este resumen, el liderazgo, nuestra formación. Entonces, apóstol mayor, ¿lo que pensaría yo? Otra cosa que hay que reformar, y de pronto no tocamos mucho, es la exposición de la palabra. Hay una realidad, y es que en los púlpitos de hoy, el mensaje que prima no es un mensaje expositivo. No es la exposición de la palabra, a veces prima mucho un mensaje emocional, temático. Directo a mantener la O organización. a veces, como hablábamos ayer, a un don profético, usted invita a alguien y una hora, muy lindo el don profético y todo, pero un profeta me va a gastar una hora solo ministrando, tumba para acá, revuelta para acá, despeluca por allá, hermano, sacude mueve para allá y todo. Lindo, y todo el mundo llora y dice, pero al final, hermano, la verdad, ¿qué crees? Mañana vamos a edificar y vamos a despelucar también. Yo te enseño que es bendecir a la gente. Amén. Y Dios no nos llamó Pase a al bendecir. frente para bendecir. Dios no nos llamó a bendecir. O sea, y todo, es una bendición. El Congreso es una bendición. No, Dios nos llamó a edificar y a perfeccionar a los santos. Y lo que Sí. significa hipertensión es la exposición. Amén. Eso es irreemplazable. Pero ahí venimos a la formación que hablamos de los ministros. La verdad es que hay debilidad en la exposición porque también hay que prepararse. Entonces es más fácil copiar acá, copiar allá, pero Bosquejo.com, YouTube, Facebook. es complicado. Entonces tenemos que crecer en la exposición. Yo creo que una de las cosas que deberíamos pensar del futuro de la iglesia es cómo despertar en los ministros que se están levantando jóvenes la pasión por la exposición de la palabra. Eso es una de las cosas, que eso es toda una disciplina, un rigor de estudio. Okay, nosotros necesitamos ministros no que usen la palabra, sino que sean usados por la palabra. Amén. Sí. De cuando uno es fiel al texto, se evita de caer en pretextos. Sí. Cuando tú eres fiel al texto, entonces no vas a caer en pretextos, no te vas a dejar mover por cosas. Porque también es cierto que dentro de la iglesia hay muchas tendencias y pensamientos. Y uno ve hoy, por ejemplo, en el panorama cristiano que vemos hoy, redes, una red de apóstoles que creen en cosas, esta red que cree en lo sobrenatural, este que cree. Y a veces, sin darnos cuenta, aún nosotros, porque ojo con esto, aún yo tengo que tener cuidado yo. Porque en nosotros está lo que hablábamos ayer en la predicación. Cuando Pablo llegó a Corinto, ¿cuál era el problema de Corinto? Yo de Pablo. Y apóstol, sin darnos cuenta, aún los que pertenecemos a redes, muy camufladamente nos podemos sentar. Porque a veces yo creo que mi red tiene la última verdad. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta ir y oír, aprender. Entonces yo voy a eventos donde lo central es lo sobrenatural. Y en el mundo de hoy, pastor, es muy fuerte. Pero cuando te va lo sobrenatural, mejor dicho, o sea, lo sobrenatural es todo y lo demás. Pero entonces me voy a otros amigos que tengo también, porque tengo amigos en todos los campos, que me hablan ya no de lo sobrenatural, sino de reino, por ejemplo, acá, y también, no, reino y los que están fuera del reino están casi perdidos, no, hermano. Sin darnos cuenta, estamos perdidos. Sí. Cuando la verdad
esto es importante, esto es importante. Entonces, uno tiene que ese balance no es fácil. Un concepto que maneja el apóstol Zamudio nos enseña a ver cómo poder ser edificados por las diferentes gracias. Somos depósitos de gracias. Y la necesitamos. Pero la iglesia necesita en algún momento la ola de los organizados. En otro momento necesitamos el rey, el nuevo pacto. O sea, y eso es lo que nos dará. Eso es como la comida. Es que esto es la comida. Si usted come todos los días pollo, le sale pluma. Llega un momento en que se aburre. Y además el pollo no es un balance. Porque el cuerpo necesita un balance. Por eso usted necesita el pescado, las verduras, la fruta. Le dicen, no meta esto. Bueno, el cuerpo de Cristo necesitaría los. Pero ahí tampoco somos tan fáciles de eso. Nos desbalanceamos. Cuando uno se casa con un movimiento, ya no es. Mejor dicho, después de esto no hay nada más. Y eso es lo que nos va a pasar. Muchas gracias, mis amados. ¿Cómo vamos hasta aquí? Preguntas. La hermana Blanca había levantado la mano. Se nos adelantó alguien. Pregunta, pastores. Pastor Javier Cantillo de Santa Marta. Pastor Mauricio, Pastor Zamudio, Pastor Apóstol Eve, y todo el auditorio, tengan muy buenas noches. La pregunta es muy sencilla. Hablamos y tocaron ahorita el tema de reforma, y la reforma es muy importante, ¿cierto? Pero para que haya una reforma, primero debe haber una unidad. Aunque en la iglesia, digámoslo así, estamos unidos espiritualmente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos dividen conceptos. ¿Qué concepto? ¿Qué te pone? ¿Qué te quita? Tú sí, tú no, tú eres más santo, yo me hago la pregunta que me hago es, ¿será posible la unidad en Colombia? Si para que haya una unidad, primero deben estar unidas las cabezas, y ahorita mismo las cabezas están desunidas. ¿Será posible una unidad? Mire, pastor, poderoso e interesante. Pero aquí, permítame aclarar algo que es bueno, porque yo creo que todos los que somos parte de asociaciones, el caballito de batalla en todos lados del mundo, ¿cuál es? No sé, el apóstol está en la asociación, es lo mismo. No, la unidad. Pero definamos cuál es la unidad que vamos a lograr. Porque, ojo, una cosa es unidad, otra cosa es uniformidad. Es decir, unidad no es uniformidad. ¿Quiénes son los que se uniforman? El ejército. Nosotros como iglesia no podemos ser uniformes. En el sentido de que el apóstol Zamudio, o sea, la iglesia que él pastorea es Medellín es diferente a Sincelejo. Él tiene un ritmo que yo no le puedo poner el vestido de Sincelejo a Medellín. No es aplicable. Entonces, porque ahí es donde yo he visto que las asociaciones dicen, no hay unidad. No, pero ¿qué es la unidad? Que todos hagamos lo mismo. Eso es uniformidad. Ahora, cuando usted va a Efesios el capítulo 4, por ejemplo, permítame leerle un momentico. Efesios el capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo cuando habla en el versículo 10, versículo 13, cuando habla de los dones, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad. ¿De qué? Efesios 4:13, la unidad de qué? Y del conocimiento. Entonces, note esto. Si ustedes me miran con el apóstol Samuel y el apóstol Mariano, probablemente dirán, ¿será que hay estos tres? Desde el punto de estrategia, desde el punto de vista de concepción de culto, de programas a lo mejor no, porque el apóstol tiene una concepción de culto, el apóstol mayor no tiene otra, yo tengo otra. Desde esa concepción no,
Pero si yo voy al concepto que es el que Pablo quiere, unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, yo creo que sí estaríamos bien. Porque creo que los tres tenemos el mismo concepto del Hijo de Dios y tenemos el concepto de la fe. ¿Sabe por qué no se ha logrado la unidad en muchos lugares? Porque a veces hemos estado enfocándola de manera equivocada. Sí. Hemos querido uniformar, por ejemplo, las asociaciones no vayamos tan lejos las asociaciones, hablemos concilio, por ejemplo, yo pertenezco al concilio de las Asambleas de Dios. Una de las peleas del concilio, ¿cuál es? Que un concilio tiene iglesias pequeñas, medianas y grandes. Entonces, hay un error en querer meter a todas las iglesias en un mismo lugar. No se puede. Yo tengo que saber que la iglesia grande tiene una manera de hacer las cosas, la mediana otra, la pequeña otra, y que yo tengo que valorar esa diversidad. Por eso el éxito es lograr la unidad en la diversidad. Porque las iglesias, sus expresiones son diversas. Entonces, yo tengo que apuntar a qué unidad quiero lograr. La unidad de las formas, muy difícil. Desde ese punto de vista, para responderle a mi pastor, si usted busca la unidad de las formas, yo le diría, nunca se va a lograr. Porque toda iglesia tiene una forma. Pero si vamos a la unidad del fondo, del espíritu, esa sí la vamos a lograr. Porque es la unidad en la fe y en el conocimiento de Dios. Otra pregunta. Doctora Claudia. Pastor Fernando. Estela. Bendiciones a todos. Amados, ¿qué diferencia podríamos ver de la iglesia primitiva a la iglesia actual? ¿Qué cosas positivas podríamos resaltar de la iglesia primitiva que podrían ayudarnos mucho en la iglesia actual? Yo creo que a veces aún hasta en eso hemos estado un poco perdidos, porque hoy en día nosotros queremos ser como la iglesia primitiva, pues en muchas partes y se nos enseñaba eso, y hay cosas que yo creo que en este tiempo hemos sido llamados a manifestar la vida de Cristo. Por ejemplo, la iglesia primitiva no tenía Biblia, apenas la estaban escribiendo. Son cosas, ¿no? que yo creo que se rescata la pasión, la entrega, la santidad, pero en el aspecto de estar apartado. Esa entrega y pasión que ellos tuvieron, que hoy en día sí nos falta. Yo creo que hoy nosotros somos muy facilistas y no hemos aprovechado como deberían ser las cosas, y no hemos aprovechado los alcances y los avances que podríamos tener. El celo de la palabra, de la oración, de la unidad, pero como lo hablábamos, unidos en Cristo. El asunto es que nosotros queremos, volviendo un poquitico a lo de la unidad, es que queremos que sea una mente de lo que yo pienso. Eso es como cuando uno dice, esa es un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Todo el que dice lo contrario de lo que yo digo. Y yo soy un falso profeta para que no soy un falso profeta para mí. Pero cuando convergemos, cuando llegamos a la palabra de Dios, ahí nosotros vamos a tener otra cosmovisión de lo que es el falso profeta. Entonces, yo creo que hay mucha riqueza, pero tenemos que respetar que son los tiempos de nuestra vida, que la iniciación de la iglesia. Hoy en día nosotros debemos de tener la manifestación. Era una iglesia naciendo. Hoy en día nosotros debemos de tener la manifestación de los hijos de Dios sobre ellos. Y yo sumaría a esto, apóstol, para sumar un poco más. ¿Qué cosas positivas de la iglesia? Aparte de eso, dijo el apóstol, un puntico importante de la iglesia primitiva y era el temor de Dios. Es más, estudiando la Biblia, porque
a veces uno se pregunta por qué hoy muchos milagros no se ven como antes. Y cuando usted mira la iglesia primitiva, siempre antes de una ola de milagros venía temor de Dios. Y hay que estudiarlo con cuidado. O sea, eso es algo positivo. La iglesia vivía en esa atmósfera de temor, de respeto por Dios, que hoy se ha perdido. Que hoy vemos desde los creyentes y vemos nosotros en el altar perdido, porque lo que hemos venido hablando, aún en el altar se ha perdido ese temor de Dios. Entonces eso sería algo rescatable que necesitaríamos en esta época, ¿no? O sea que podríamos decir que en cierta manera no podríamos llamarlo directamente culpable, pero sí podríamos vernos muy involucrados de acuerdo al crecimiento de la iglesia, nosotros como pastores y ministros. A raíz de la decadencia de ministros en estos tiempos, seríamos nosotros como esa parte, digámoslo así, culpable en cierta manera. Indudablemente, pastor. O sea, porque nosotros somos los que enseñamos. Y entonces, a veces las corrientes, porque aquí venimos a las corrientes que se han infiltrado, de pensamiento, de enseñanza, donde a veces no está mal que se predique ciertas cosas, pero hemos descuidado otras. Es que lo que yo creo no es que está mal lo que se está enseñando en muchos lugares, sino que la dieta está desbalanceada. Ese es el problema. Exacto. Volvemos al ejemplo de la comida. O sea, ¿está mal comer pollo siempre? No. Pero si usted siempre come pollo, la cosa. Entonces, el problema es ese, el desbalance que hay. Otra pregunta. Pastor Edison, usted nos une. Gracias por estar aquí y escuchar el pastor y aprender varios. Una pregunta. Ustedes decían que Dios está levantando hoy para la esperanza de la iglesia. Yo quisiera que ustedes me mencionaran tres cosas que están aconteciendo hoy que pueden generar esperanza para una iglesia, digamos, un futuro mediano entre 5 y 10 años. ¿Qué cosas específicas están aconteciendo hoy? Porque la radiografía que hicieron es preocupante, ¿cierto? Toda la fractura y toda la fragmentación dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué está pasando hoy que nos puede dar tres cositas que están aconteciendo hoy que nos puedan generar esperanza? Sí, yo le diría algo, pastor. Por ejemplo, en Colombia, lo primero que yo veo que nos está generando esperanza es un despertar de esa conciencia de la iglesia en Colombia por tratar de salir de las cuatro paredes. Le explico, por ejemplo, yo acabé de venir el fin de semana pasado, ¿sí? Se hizo la constitución del partido Colombia Justa Libre. Ahora, este partido surge, esta es una rama de la política, pero detrás de ello, ¿qué hay? Está algo que se llama discipulando a la nación, que es el deseo de tratar de salir de esas cuatro paredes para influenciar esto que hablábamos. Porque, por ejemplo, ¿dónde vamos a cambiar las leyes? Porque nosotros vivimos hablando de la amenaza que tenemos con tantas cosas y peleando para acá. Pero aquí nosotros, con este conversatorio lindo, no logramos nada. Es decir, necesitamos influenciar las leyes. Entonces, ¿qué vi yo, por ejemplo, ahorita en la asamblea que estuve? De todas las denominaciones de Colombia, una representación que me pareció extraordinario, con todos los defectos que hay, porque obviamente tenemos todavía. Pero, ¿qué me da como esperanza? Que hay una iglesia en Colombia que está como despertando la conciencia de que tenemos que dejar de estar solo en los altares predicando y por lo menos intentar hacer algo. Unirnos para salir, para influenciar, para ejercer leyes, ejercer gobierno. Entonces, eso es una de las cosas que yo le diría. Yo también, pastor, gracias por estar aquí. Creo que hay algo muy hermoso que está pasando hoy en día.
y es un cambio de sistema operativo en la mentalidad de muchos dentro de la iglesia, y es entender que esto no es un suceso, sino que esto es un proceso de salir de un sistema operativo almático, emocional, donde solamente nuestras reuniones giraban en torno a un suceso emocional. Hoy en día hay gente que está despertando a ser formados, a recibir información para ser formados y llegar a una transformación y así poder trascender. Creo que ese es como lo que queremos. Y veo gente, tengo la fortuna de tener contactos con muchas personas y ministros en el mundo, y veo que Dios está levantando personas con esa inquietud. Nosotros, por ejemplo, este congreso es esperanzador. O sea, aquí no estamos hablando de cosas emocionales y que son importantes y que las necesitamos, pero hay gente que está con ganas de ser transferido, de ser enseñable, que no nos ofendemos y que queremos algo más. Y también dentro de nuestra gente, me gusta, por ejemplo, los muchachos, yo pastoreo una congregación y me gusta que están incursionando como profesionales en diversas ramas. Hombres temerosos de Dios, entendiendo que son representantes de Dios, y eso es esperanzador. Una iglesia que hoy en día se está preparando para ejercer influencia, pero también desde la academia están recibiendo formación. Eso también me llena a mí de esperanza. Yo le añadiría a la importante pregunta que hizo el pastor ahí. Yo en algún momento me creí la Coca-Cola del cielo. Y dije, wow, Dios a mí me muestra cosas que no le muestra a otros. Y tuve una experiencia que llegué a una congregación ahí en la frontera, en Ureña, ahí cerca de Cúcuta. Y llegué a una congregación, me recibe un pastor muy humilde, muy sencillo, pero cuando el pastor empieza a hablar, empieza a manejar los mismos conceptos que yo estaba manejando acerca de la vida de Dios en uno, que yo creo que los que me conocen en 10 años ese ha sido mi tema. La vida de Dios en uno, el manifestar mi vida, es que mi esposa está ahí sentada y pueda ella dar testimonio de la evidencia de Cristo en mí. ¿Saben? Parece que eso es lo más grande que puede lograr el cristiano, la manifestación de la vida de Cristo. Y precisamente creo que esa es la esperanza. Y entonces, al creerme yo que solo era yo y encontrar un pastor por allá en Ureña con la misma mentalidad, con el mismo pensamiento, encontré que no era yo, o sea, que es un mismo espíritu, que es Cristo el que está incorporado, metido dentro de la iglesia, que a pesar de todos estos fenómenos o de estos eventos o sucesos de corrupción y de toda la parte desesperanzadora la cual hemos mencionado, y la idea es que reaccionemos dentro de todo eso, como le dijo el Señor a Elías, papi, usted no es el único que está aquí, usted no es el único, tengo, ¿cuántos? 7,000, tengo 7,000 más que no han doblado su rodilla a Baal. Entonces yo creo que esa es la esperanza es un remanente, la esperanza es un manojo de ese trigo que no se ha contaminado y que sueña y que anhela con la manifestación gloriosa de Cristo. Yo le digo a los líderes, a la iglesia, y es mi mayor predicación, o el tema más importante que siempre predico es, nosotros tenemos un mensaje, o sea, nosotros, esta es una iglesia monotemática, aquí no hay otro tema, hay un tema de Cristo. Yo creo que esa es la esperanza. Que si todos aquí, en este salón, hoy nos uniéramos en el pensamiento de manifestar a Cristo, de predicar a ese que estamos manifestando, yo creo que Caldas mañana ya sería diferente. Entonces, le respondería eso al pastor. Los 3 puntos yo creo que están dentro del mismo Cristo, y yo creo que ni expandirlo a 3 o 4 o 5 puntos. Yo creo que hay un punto esperanzador y es Cristo en nosotros. No es Cristo en la Biblia, Cristo en nosotros. Apóstol, yo le diría nomás al pastor y a cada uno de los que sacamos una pregunta muy interesante. ¿Qué nos da esperanza?
Yo diría otras dos cosas. Lo que estoy viendo es un despertar del Señor en las iglesias por una cultura de discipulado fuerte. Y sobre todo, hay un llamado del Señor a que nos concentremos en las nuevas generaciones, niños y adolescentes. Entonces, las iglesias que están tomando eso, y hay unos programas hoy en el mundo bellísimos ya, que de pronto la gente no los conoce. Por ejemplo, hay un programa que es La Ventana 414. 414, sí. Que hacían unas cosas extraordinarias con la niñez y bueno, yo he asistido a algunos de los eventos de ellos. Y es el llamar del Espíritu en muchos lugares a que nos concentremos. Entonces eso nos da esperanza. La iglesia necesita concentrarse en las nuevas generaciones. Si hay algo que necesitan tener las próximas iglesias de los próximos años, es un trabajo muy fuerte con niños y con jóvenes. Pero fuerte, muy fuerte, discipulado fuerte a los niños y a los jóvenes. Pastor, perdone que yo abuse de su confianza, pero al tenerlo aquí me parece también de mucha importancia lo que usted piensa y me gustaría escucharlo. Usted pudiera compartirlo, si o viene o le alcanzamos un micrófono y poderlo escuchar. No, yo sencillamente agradecerte los aportes enriquecedores. Yo comparto mucho de esa opinión, lo acepto con mucha admiración, no tengo nada que agregar. ¿No hay más preguntas? ¿Todo estuvo listo? Claro. Bendecido. ¿Cómo es? Bendecido. Estamos bendecidos entonces. No se vaya. Antes de irse, hay un regalo para usted de parte de la Fundación Nueva Generación. Amén. Amén. Que es este libro que se llama Papás Comprometidos. Amén. El que lo desee, ahí le trajeron uno. Número 1. Número 2. Está este mapa espectacular y súper interesante de la Biblia. Son mapas laminados. Pero nos regalaron esto con un solo compromiso: que nos dejemos tomar una foto para ellos poderla mandar a los Estados Unidos, que es de donde subsidian este material. Amén. Entonces invitaría a los servidores si me ayudan a repartir el material. Está este otro que se llama Cómo estudiar la Biblia. Es espectacular que usted lo tuviera. Le va a enseñar cosas que usted no sabe. ¿Amén? Sobre la lectura bíblica, tiene alguna como puntos de hermenéutica. Amén. Cómo ubicarse en la escritura, en los libros. Entonces, usted escoge si el mapa, si el cómo estudiar o si el libro.